5 de la tarde, 17 minutos. Se viene un fin de semana largo a puro descuento en YPF. Ahorrás hasta 17.000 pesos en combustible y aprovechá beneficios exclusivos con la app YPF. El señor Peto Menahem se sienta a la mesa de vuelta y media. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Hola, ahora sí. ¿Cómo estás, Peto? Y mira, como el dólar estoy. En alza. Estoy verde. Malísimo. ¿Viste? Sí, siempre en alza, siempre en alza. ¿Viste el recital del presidente? Sí, estuvimos ensayando. Ah, no sabía nada. Sí. Yo al final me fui del ensayo porque no aguanto las lágrimas. Me emociona mucho cómo canta. O sea, podrán decir lo que quieran como presidente, pero cómo canta, loco. Cómo canta. Chupala, indio, chupala, mollo. Mirá cómo canta este. Dejate de joder. Yo no te estoy jodiendo. El sentimiento, Las camperas. todo, ¿entendés la onda? ¿Qué carajo importa si le pega las notas y no se entiende lo que dice? Es el sentimiento, es la actitud, Claro. ¿entendés? La actitud. El rock es la actitud. Total. Claro. Y el punk ni te cuento. Pero fue Punk más rock. lactal. El Fue punk, más rock. el Medio sa- punk lactal. Salamec. ¿Lo sentiste más rock o más punk? Más rock y punk, él es todo. Él es rock, él es punk, él es... Todo lo que termine con C, con K. Justo con K, Justo ¿no? con K, sí. Peto, Él es rock con C y es punk con Z también. Te no dio tiene nada bronca, con K. te dio bronca Pero que- ¿cómo acá? Y Berti, ¡lo que toca Berti! ¡Lo que toca Berti! ¿A quién ¡Por te- favor! a quién te ¡Lo hizo que toca acordar? Berti! Berti Venegas Lynch. ¿A quién te hizo acordar del rock nacional? Que digas. Y a Moro, mucho, A Moro. parece mucho Moro. Yo no podía parar de imaginar una superbanda, Milei, Lebón, Aznar, Berti. Dejate de joder. Está sacando a Dejate Charlie. de joder. Está sacando a Charlie y a Charlie se Moro. quedó así chiquitito después de esto. No. ¿Vos viste cómo cantó? Bien. ¿Te dio bronca que Donald Trump... Lemoine Hotel, que Lemoine, Donald Trump no Lemoine. cante? ¿Te da Por bronca? favor, ¿eh? ¿Te da bronca que Donald Trump no cante? Sí, canta. No, pero así en público no. Todavía. Más Sinatra, Estamos ¿no? esperándolo. Más Sinatra. Un poco Sinatra, un poco María Calas. Tony Bennett. Un poco Tony Bennett, un poco Sabina. Mirá qué mezcla rara. Mirá, Donald Trump imita muy bien a Sabina. No ¿En sa- serio? Sí. Bueno, Sabina tiene un montón de homenajes, ¿viste? Pero el mejor, por eso no sale. De porque No él- te puedo Sí, creer. sí, imita muy bien, bien. a Sabina y a Baglietto. No sabía Pero nada. igual lo hace a No me Baglietto. digas. Sí. ¿Cómo lo conoce Baglietto? La vida Pero es sí, es un dólar. Se lo ¿De qué llevaste estás vos. hablando, boludo? Con un boludo. Sí, se lo mostré yo. ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la importancia de quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Sí? Porque ya hemos hablado de la importancia de agradar. Agradar es prioritario, ya sabemos. ¿No? Bueno. Agradar a los demás. No vamos a empezar por acá, porque me vas a hacer retroceder 2 años por lo menos. Tenés Te agradezco. razón. Tenés razón. ¿Qué estás Eh, masticando? Me vuelve loco saber qué estás masticando. Una pipa, seguro. ¿Qué estás masticando? ¿Estoy masticando? ¿Estás Sí, estás de vez masticando. en cuando. Una Algo comida. que se quedó entre dientes. Claro, es algo que se quedó ahí entre Bueno. dientes. ¿Te querés tomar- un poquito de cerealita que me dio. ¿Te querés tomar una semana y volver el Me miércoles? voy a que tomar viene? este agua. Dale. Sí, me quiero tomar una semana, pero quiero volver el martes. Y decir, no pasó una semana. Y me voy y vuelvo el miércoles Bueno. masticando otra cosa. Quedar bien con Dios y con el diablo. Vamos. Está tomando agua. Sí, porque vamos a empezar por la filosofía de esto. Ser aceptado es todo. A vos, chico, te hablo, a vos, joven. Ser aceptado es todo. Es todo. Si vos sos rechazado, es el infierno. No, no es. No. digas así. Ser rechazado es lo peor. Si tenés miedo a ser rechazado, es un miedo muy justificado. Y por algo será. Pobre, negrito. No me gusta más que Por hables algo así. será. No me gusta más que hables así. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a sacar a piña? ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Nos vamos a los ananaes? Sí. ¿Nos vamos a los ananaes? Sí. ¿Hay que dejar de ser uno con tal de ser aceptado? Ese es el punto. Ese es todo el punto. Bien. Exacto, diste en el clavo. Y en el tornillo. Y en el fisher. Ok. Deja de romper las herramientas. Si hay un grupo de fanáticos de Black No Crowes, yo digo que soy fanático de Black Es Crowes. que no ser parte es peor que morir. Yo prefiero morir que no ser parte de No, la... no. Estás exagerando. Bueno, ¿vos querés la cancelación? No, ¡Ah! Mira si te cancelan. Clemente! ¡No! tenés razón. Mira, hay un... Dicho. No. Hay un científico, es antropólogo, biólogo, Mirá. neurólogo, chef y mecánico. Ah, un genio. Oh. Sí. ¿Cómo se llama? El Rulo. El ruta. Mirá. El Rulo. Ese es el apodo. Argentino. No, es el nombre, el Rulo. Se llama el Rulo. El Rulo Rapaport. El rulo rapaz. El Rulo Rapaport. Mirá, no lo conozco. Eh. Conozco a un par de rulos y Noruego ecuatoriano es. y un par de Rapoport. ¿Ecuatoriano? Noruego ecuatoriano. Mirá, que Sí. el papá era noruego, la mamá No, ecuatoriana. nació en un avión noruego
Sí. con Y iba que el con- piloto era ecuatoriano. Ah. Y ¿Qué entonces tiene lo que ver el conoce. piloto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué te va? ¿Qué? ¡Ay, boludo! Ahora todo el mundo sabe Pará. de leyes Si internacionales. vos nacés en una clínica y la partera es danesa, sos danés. Si la clínica vuela, sí. Bah, Es así la ley. Yo no la inventé. No es la ley así. Es así la ley. no es así. Por favor. Bueno. Entonces, ¿él qué dice? ¿Qué demostró el Rulo Rapaport? ¿Qué Con demostró? H, el Rulo, ¿eh? Ah, Ah. ¿y dónde va la H? Adelante y al final. H-E-L-R-O-H. Sería Complicadísimo. el Rulo. Bueno, ¿y qué Rapa. demostró? Que la aceptación de los demás es tu identidad. Él lo que demostró es que si nadie te ve, no hay manera de demostrar que existís. ¿Eso es verdad? Eso es Pero lo verdad. demostró. Si nadie te ve, Y sí. si nadie realmente te ve, no hay manera de demostrar que vos existís. Pero eso es verdad. Bueno, pero había que demostrarlo, lo demostró el Rulo. Está bien. Lo demostró el Rulo. ¿En qué año lo dijo el Rulo Rapaport? 1884. Mirá. 15 años tenía. Ok. Y murió a los 14. Rarísimo. No. Bien. ¿Qué más? Entonces, a lo que vos ibas. Uf. Moliendo petos. Muy bueno. Muy bueno. Que me hace acordar y se me pone la piel de pato. Dale. La piel de pato Bullrich se me pone. Dale. Ay, Bien. Es lo que vos dijiste. Lo primero que hay que hacer para ser Sí. es abandonar las opiniones, abandonar las decisiones y abandonar los deseos. Yo deseo lo que los demás desean. Todo esto ya lo vimos, chicos. Pero hay que repasarlo cada No, tanto. es claro que hay que repasarlo porque si no te puedes ir a la banquina de la vida. ¿Y sabes lo que hay en la banquina de la vida? ¿Qué? Otros Pesos. autos pasando. Pesos. 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 ¿Y en la ruta qué hay? Dólares. ¿Y qué conviene entonces? No sé, la banquina, a veces- no siempre hay banquina en la ruta. Es cierto. Con esto te digo todo. A veces ni banquina. A veces ni banquina hay, pero ruta en la ruta que hay ruta. Beto, querido, mirá que hacía ya varias Meses. semanas que no te escuchaba, pero no te extrañé ni un pelo, Nada. Beto, Muy Qué bien. poco te extrañé. Tiene voz de estar bueno este pibe. No, la verdad no Tiene tengo voz de idea. estar bueno y depilarse en los pectorales. Puede ser. Bueno, ahora lo que vamos a ver, porque esto es en relación a la gente en general, ahora lo que vamos a ver es estar en el medio de las personas que piensan diferente, opuestos. Y vos tenés que cumplir estas leyes con los dos. Eso es lo más difícil. Tenés que pertenecer a los dos Los dos grupos. te tienen que aceptar. Claro, claro, claro. No sé cuál sería... Un Boca River. Claro, Ayer, mientras los adeptos del presidente iban hacia el Movistar Arena, también en paralelo había una marcha opuesta. Exacto. ¿Y vos qué tenés que hacer? Había gente en la plaza Y en el vas, medio que vas hacía. con uno y decís, sí, estoy de acuerdo. Vas corriendo a la otra y decís, Claro, exactamente. Te vuelve No, loco. cantás uno, cantás el otro, cantás uno, cantás el ¿Y otro. si se agarran a piña, con como el pasó? Bueno, te tenés que agarrar a piña. Con los Contra- dos. ¿Pero con los por dos. quién? Claro. Con los dos, con los dos. No, porque ahí, esto es muy bueno lo que dijiste, porque ahí quedás como un duque, porque ahí tenés que el rol pacificador. ¿Entendés? El rol pacificador. Somos todos argentinos. Sí, puedes somos, gritar. exactamente, somos todos argentinos, rol Sudamericanos. pacificador. Pero lo agarrás al más violento y lo pacificás y decís, igual tenés razón, porque lo que está diciendo es tremendo. y agarras al más violento del otro lado. Exactamente. Y así, ¿entendés? Y vos quedás muy bien. ¿Y si, Es bárbaro. ¿Y si te descubren? Si te descubren, tenés que hacer malabares. Si te Literal. descubren, tenés Literal. que hacer malabares. Y Con te voy a Flavio decir, Mendoza. La ¿no? gran voy a decir, expert podés empezar este a hacer. claro. Vos Responder. cualquier cosa que te sientas incómodo, tu mujer, ponele, te encuentra un chat súper caliente con Vete a la Blum. el doble de Iorio. Ujú. Sí. Ponele. ¿Qué explicaciones le doy, no? Le decís, yo no voy a entrar en el juego de Grabois. ¿Pero qué tiene que ver eso? Bueno, ya te lo dije. Ok. Te lo digo tranquilo, te lo digo mirándote a los ojos. ¿Está bien? Con esa frase vos zafás de todo. Con respecto a lo que dijeron, que decían recién uno. Ah, si te descubren. Acá Sí. está, mira. Es el ítem. No 2. importa el número. La verdad no Sí, importa el número. Es muy importante porque imagínate, es el 2. Si te descubren los grupos antagónicos, los dos que sos un camaleón. Sí, o lo claro, pero vos no decías esto, vos no decías esto. ¿Qué hay que hacer? Pensemos un segundo. Lo que está más a la mano en este momento en el mundo, gracias a Dios, Pedir disculpas. relativizar la verdad. Ok. Tampoco, ¿qué es la verdad? Claro. Tenés razón. Pero tenés un poco razón. no. Pero también un poco tiene razón el si lo pensás. Claro. Es cuestión de ponerse un poco en el lugar del ¿Sabés- otro. sabés que Está tenés bien, razón? vos venís con todo tu bagaje, con todo lo que te y yo te entiendo. Ahora ponés, si vos,
No se Pero te si vos entiende vinieras nada. de su familia, de su cultura, pensarías así. Yo no Y entiendo. bueno, así lo entiendo también. Así Ok. me pongo del lado de... Por supuesto que estoy de tu lado, pero si lo pienso, me pongo del lado de él. Entonces, ¿qué pensás? Y bueno, es lo que te digo, tenés razón. Pero él también un poco tiene razón. Hay dos razones. Y un poco sí. Bien. Un poco sí, tal vez más de 2 también. Tenés si te lo razón. pones a pensar. Y lo estoy pensando. Y bueno, entonces pensás como yo. No. Yo sí pienso como vos. Pero si yo Eso no es lo que pienso tenemos como de vos. diferente, ¿entendés? Ok. Yo sí pienso como Ok, vos. ok, Yo ok. tiendo un puente. Entiendo. Es tirar fruta hasta que se disipe. Exactamente, hasta Ok. que no se entienda nada. Hasta que el otro te diga, está bien, tenés Está razón. bien, tenés razón. ¿Y ahí qué le decís? Y esto es muy importante, ¿eh? ¿Qué le decís? Igual, quiero decirte una cosa. Sí. Por más que en alguna cosa, para mí, pensamos igual. Pero si vos pensás que no pensamos igual, yo igual quiero que entiendas que para mí vos tenés un gran corazón. La clave, ¡Listo! Petro, es... ¡Listo! Un gran corazón va como piña, porque a nadie le gusta estar del lado de los malos. Claro. Entonces, cuando te ponen del lado de los buenos, algo en vos, una parte muy pedorrita, se calma. Bien. Acá la clave es psicopatear al otro. La clave es psicopatear a lo otro. por Volverlo supuesto. loco. Y a la vida. Sí, a la vida. Hay y a que uno psicopatear. mismo. Lo mismo no existe. ¿Te vas? Bien, muchas veces hay que decir a un troche y hombre moche. rico como expert en un programa groncho como Grabois. Tiene razón. Claro. No sé ni lo que Claro. dijo, pero tiene razón. Un hombre rico como expert en un programa groncho con expert. Con Grabois. Grabois. Ves que vos también no me la sé fácil. No A dice troche y bien. moche, claro, totalmente, y es así. Esos son tus mejores amigos. A Después de- troche y moche. A troche y moche, hay que decirlo. Claro, Es así. total, es así, es así, Es así. es así, es así. Bien. Muy importante para estar bien con Dios, sonreír. Siempre, una sonrisa a los dos lados. Es muy, sí. Es muy difícil putear a uno que está con buena onda, sonriendo. Es difícil quedar del lado de los malos. Claro. Lo único importante es que el otro quede del lado de los malos. O vos estar del lado de los buenos. ¿Te vas? La pose, importante, muy importante. ¿La pose intelectual o física? La pose de escuchar con atención y con interés. Ah. Porque el otro no lo va a lograr. Claro. Porque vos vas a decir cosas, y esto es lo que. A esto quiero llegar. Hay que aprovechar, cuando uno tiene la gimnasia de quedar bien con Dios y con el diablo, de decirle al otro las peores cosas. Mm. ¿Y para qué? Porque si yo te digo las peores cosas, pero te digo, igual yo, si te ofendo, te pido perdón porque yo sé que vos tenés un gran corazón. Y todo te lo digo en un tono calmo. ¿Me convences? No, el que se enoja, bueno, sos un sacado, pero no sé por qué te pones así, te No, juro porque que no dijiste sé. que mi vieja recién dijiste una barbaridad de mi mamá, Sí, de mi papá otra. te pido perdón. Ah, está Si bien. te- si te ofendí, te pido perdón. Yo sé que No, y no me digas si te ofendí, pedime perdón te directamente. pido perdón por haberte ofendido. Yo lo siento así. Está bien. No hay nada que objetar. Nada. Yo lo siento así. Sí, está bien. Yo también tengo un buen Pero- corazón. pero si yo dijera eso de tu mamá, ¿qué me dirías? Y bueno, por ahí tenés razón. Bueno, Yo iría a va. averiguarlo. Le preguntaría a mi mamá antes de enojarte. Pero está bien, yo te entiendo, qué sé yo. No todos somos iguales. Te doy la razón, Peto. ¿Viste? Ahí está. ¿Viste? ¿Qué dice? Hola a todos, yo soy el Peto. Otra cosa, ¿querés que Sí. siga? Y sí, Sí, ¿qué la vamos a hacer? verdad. Una más. Hay una cosa muy importante para quedar bien con Dios y con el diablo y de paso tirarle palos a Dios y al diablo es mostrarse humilde. Mm, Todas las frases las puedes empezar, mira, yo no sé nada, ¿viste? mm. Empezás y ahí te mandas. Pero falsa humildad. Sí. Pero, Peto, por ahí, vos decís, por yo ahí no me sé equivoco. nada. Seguramente me equivoco, me he Sí, equivocado pero mucho en la decís, vida. me equivoco y me pero, hablas media pero hora, me sos medio hijo de puta. Pero me bajás línea media hora después de decir yo no Exactamente. sé nada. No, pero no es mi intención, pero yo te Pero- lo digo. Seguro que te digo lo que tengo en la cabeza, porque si me lo como, después me explota, ¿viste? Claro. Ya lo decía Piero, hay que sacarlo todo afuera como en la primavera. Ya lo decía Virus, hay que salir del agujero interior. Claro, ahí está, y ya- Está bien, pero todo ese barro me lo tirás a mí. Barro, tal vez. barro tal vez No, no es barro, es tal vez barro. es cierto. No, bueno. Pero está bien, Pero ahora no, me voy a está bien, dormir olvídate. Me voy a dormir angustiado No, yo. no, olvídate de todo lo que dije. Esto es buenísimo. Olvídate de todo lo que dije, olvídate, ya Pero me está. hablaste No una dije hora. nada, no dije Ya nada, no me me equivoqué, puedo tenés olvidar, razón. ya no me puedo olvidar ahora. Y bueno, pero ¿qué querés que haga yo para que vos no te puedas No me olvidar? vengas más con toda esa mierda. Tenés una razón, hora. no lo voy a hacer más. Listo, ya Pero está. lo hiciste. Perdóname. Me cuesta perdonarte. Bueno, eso ya no te puedo ayudar yo, ¿viste? Bueno. Si a vos te cuesta el Pero perdón. ahí, antes de irte, tenés que decirle, perdóname. Si a vos te cuesta que opinen distinto, es tu problema. Total. Antes de irte. Exacto. Antes de irte. Y te voy a agregar una cosa, y esto funciona mucho. A ver.
en el medio de estas cosas de hablar humildemente y que yo, hay que hablar con idioma de barrio. Hay que decir Con la que- yeca. Sí. Yo te lo dije para darte una mano. Uy, te cago a trompar. Te cago a trompar. Sí, sí. ¿Entendés? Vos decís, pero bueno, y ahora venís, no, porque me dijiste, bueno, me cagás a puteadas por lo que te dije y yo digo, gracias, hermano. Te cago a trompar. Gracias, hermano, por lo que me dijiste. Me hace mejor persona. Mm. Y cada tanto una letrita saca. Cualquiera. Cualquiera. Claro. Puede ser gracias, hermano, pero también puede ser gracias, hermano, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Es Pito Homenaje, haciendo el curso de anteayuda, quedar bien con Dios y con el diablo. Y es raro, porque vos no quedás bien con nadie acá, Peto. Con nadie, ¿eh? ¿Sabes con quién quedo bien yo? ¿Con quién? Con el que paga. Peto Homenaje, lo peor de vuelta y media.